buenos días, bienvenidos a los foros de 20 minutos que hoy organizamos con el Grupo SM. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que preocupa en los centros escolares, preocupa a los docentes, preocupa a las familias, pero preocupa al conjunto de la sociedad, porque hablamos de los niños, de los pequeños, de los menores, y hablamos de su bienestar emocional, y son el futuro del país. Cuando hablamos de bienestar emocional y hablamos de aulas, yo me acuerdo de cuando yo iba al colegio. ¿Y qué te acuerdas, no? de cuando tú ibas al colegio? Pues al final te acuerdas mucho menos de los contenidos. Te acuerdas de ese profesor que te ayudó, te acuerdas de las actividades, te acuerdas de los amigos. Al final, que te acuerdas de todo lo que te provocaba bienestar emocional, ¿no? Afortunadamente, es verdad que antes se hablaba mucho de lo que se hacía en el aula, pero de la cuestión docente, y hoy hablamos cada vez más de que los alumnos estén bien. Algo que influye no solo en su desarrollo, sino también en el propio aprendizaje, como seguramente los invitados de hoy nos van a comentar. Hay datos alarmantes en los últimos estudios publicados. Por ejemplo, en el propio informe de la Fundación SM sobre jóvenes españoles, recientemente publicado, dice que el 60% de los alumnos admite que se ha sentido discriminado por su apariencia o por su vestimenta o por ser hombre o mujer, en un 17 o un 18%. Pero el aula no es solo ese espacio donde se transmiten conocimientos. Yo creo que nunca lo ha sido. De hecho, en el propio informe dice que los estudiantes creen que aprenden más en casa o en las redes o con los amigos que en el centro escolar. Pero quizá hoy sí somos más conscientes del rol que tiene un colegio de ayuda, un centro escolar, para construir habilidades que son esenciales en la vida: la gestión emocional, la resiliencia, la empatía, la autoestima. Y en este contexto, pues proyectos como Matices, impulsado por el Grupo SM, buscan dar respuesta a esta realidad, integrando el bienestar emocional dentro del propio proceso educativo con herramientas concretas para docentes y alumnos. El objetivo de este foro de hoy, de este encuentro, es precisamente eso: entender, compartir experiencias, ver cómo podemos integrar de forma real el bienestar emocional en el día a día de los centros educativos. Y de todo ello vamos a hablar hoy, y el que menos tiene que hablar soy yo, así que voy a presentar ya directamente a los ponentes, ¿no? Nos acompaña hoy Ariana Pérez, que es coordinadora de investigación de la Fundación SM. Buenos días. Buenos días, Emma. Está también con nosotros Laia Mestres, formadora en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, creadora además del programa de desarrollo socioemocional Look Inside, ¿verdad? Es así. Así Muchas es. gracias. María Gómez Fardo, responsable del Servicio de Orientación del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Susa Gallego Ortiz, que es responsable del Gabinete Técnico del Colegio de Psicólogos. Muchas gracias. Y alguien que tiene también mucho trabajo, que es el director de un colegio, del Colegio Santa María del Pilar, Marianistas, Leoncio Fernández. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí. Para empezar, me gustaría situar en el contexto cómo está ahora mismo este asunto que tratamos hoy, el bienestar emocional, desde vuestra experiencia. ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Cómo percibís que se han incrementado en los últimos años, pues, los problemas, ¿no? de estrés, de ansiedad, de dificultades emocionales en los niños? ¿Qué quieres empezar? En mi caso, mi mirada es desde la orientación en un cole, llevo 20 años, y sí es verdad que de un tiempo a esta parte notamos a alumnos que tienen más ansiedad, más situaciones de somatizar de manera recurrente, dolores de cabeza, de estómago, desmotivación académica, y al final esto va muy de la mano con el aprendizaje. No hay un aprendizaje significativo si no hay bienestar emocional. Es cierto que esto se traduce, ahora se cuida más que antes, se traduce en los centros, dentro del proyecto educativo de centros, se desarrollan planes de convivencia donde apuestan por un enfoque preventivo, apuestan por una educación emocional, apuestan por unos planes de atención a la diversidad que favorecen la inclusión, que favorecen la participación de todo el alumnado y eliminan esas barreras. Es verdad que no solo la escuela, el colegio tiene una responsabilidad, pero al final hay una corresponsabilidad compartida con las familias y con el entorno social. ¿Qué te parece, Leoncio, que está dentro de la escuela y luego... Preguntabas qué ocurre en las aulas. En las aulas siguen ocurriendo muchas relaciones en muchos niveles y con muchos ingredientes que hacen que algunas de esas relaciones se conviertan en tóxicas, que algunas de esas relaciones discriminen, que algunas de esas relaciones creen problemas de integración personal o colectiva, ¿no? Eso es real. Por tanto, para mí la clave es poner
La clave de la intervención es poner el foco en las relaciones que se producen dentro del aula, si hablamos dentro del aula, ¿no? Y las relaciones, yo opino que no se cuidan o no tienen la centralidad de vida en el proceso educativo cuando anteponemos o los contenidos o los objetivos programados por encima de la propia persona del niño o del adolescente, ¿no? Entonces, en línea con lo que tú decías antes, la fuerza no está en desarrollar bien lo que hay que hacer desde el punto de vista de los contenidos, sino conseguir que esos contenidos los aprenda, los desarrolle, tenga procesos sanos el alumno. Es una perspectiva distinta, centrar en el alumno a centrar en los contenidos. Mariana, vosotros desde SM y desde esos estudios que realizáis, ¿cómo lo veis? ¿Percibís que se han incrementado estos problemas o estas situaciones en los últimos años? Pues mira, sí, recientemente también realizamos un estudio con el profesorado y con el alumnado sobre este tema, sobre el bienestar, y el profesorado manifestaba directamente que veían un empeoramiento importante del estado emocional del alumnado y citaban especialmente a partir de la pandemia, donde esto se hizo más patente, aunque quizás la pandemia también nos decían que podían estar detonando problemáticas anteriormente existentes. Y nos decía el profesorado, bajo su punto de vista, que ellos aludían a 2 factores, ¿vale? Al menos para desencadenar este malestar. En primer lugar, lo relacionado con los tiempos en la familia, ¿no? Ellos decían que uno de los factores podría ser que las familias cada vez tienen menos tiempo de calidad con sus hijos. Otra de las fuentes que mencionaban era el uso excesivo de la tecnología. Creían que esto estaba coadyuvando de alguna manera con el bienestar del alumnado. Y nos decían, ¿cómo se traduce esto en el aula? Bueno, pues en primer lugar, desde el lado socioemocional vemos un alumnado mucho más vulnerable, mucho menos tolerante a la frustración. Desde el lado conductual veían alumnos donde con problemas de conducta, cada vez es más difícil mantener un clima del aula adecuado para continuar o posibilitar esos aprendizajes, ¿vale? Y bueno, desde el punto de vista así más en general, pues lo que te decía, o sea, ellos además sentían un poco que es algo que se sumaba a las ya excesivas cargas de tareas que tenían más allá de su propio ejercicio docente. Como estamos hablando, ¿no?, de estudio y de investigación, pasamos a Laia, que también está en ese sector, ¿no?, en ese ámbito. Sí, yo tengo la suerte de tocar investigación, pero me paso todas las mañanas en las aulas trabajando competencias emocionales con el alumnado y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Yo añadiría una reflexión, que al fin y al cabo las aulas son un reflejo de la sociedad en la que vivimos y vivimos en una sociedad acelerada, muy compleja, hipertecnológica, hiperconectada, que nos aleja del bienestar. Es decir, que el bienestar que recibimos en las escuelas es un problema social. Por suerte, en las escuelas tenemos mucho que decir al respecto, pero realmente el nivel de malestar del alumnado de todas las edades, especialmente en la adolescencia, ha aumentado con el tiempo. Y en este sentido, yo creo que las legítimas quejas del profesorado, que cada día están batallando con esa complejidad, dan sentido al hecho de que el bienestar se entienda como un prerequisito del aprendizaje. Un bienestar, para que se dé al aprendizaje, es un aprendizaje que genera bienestar. Susa, desde el mundo de la psicología, ¿cómo lo ves? ¿Qué análisis haces, ¿no?, de las necesidades y de cómo está ahora mismo el aula y los jóvenes en el aula? Pues comparto las miradas del resto de compañeros y compañeras de mesa y sí que me gustaría añadir una cosa más que además engancha con los resultados que habéis puesto a disposición de todos los demás, gracias por eso, en el último informe. Y es el cambio de contexto. O sea, no solamente ha cambiado la mirada o comentábamos antes en la urgencia que hay ahora mismo y en la visibilidad que hay de toda la necesidad de atender el bienestar emocional, pero también el malestar psicológico,
porque la incertidumbre caracteriza también esta época. No estamos en un momento de certezas desde los sistemas educativos. No hay si A, entonces B. Entonces tenemos también que aprender a manejarnos desde el contexto profesional con estas nuevas claves y incorporar todo lo que tiene que ver con las habilidades de relación, la tolerancia a la frustración, la gestión de la incertidumbre, un cambio en los modelos de relaciones. Y luego dejadme que incorpore un elemento más también, que tiene que ver con la sobreidentificación también y la utilización de términos que hasta ahora eran del mundo profesional por parte de todo el mundo, que también nos puede dar, no quiero minimizar lo que está ocurriendo, pero cada vez más tenemos una mejor identificación, que eso es una cosa muy positiva, pero también una asociación del malestar con un problema patológico. El que no me mire el chico o la chica que me gusta pues me roza, pero no es un problema, es una situación que tengo que aprender a afrontar porque de estas me van a pasar mucho en la vida. Entonces, también el decir estoy bien pues, conlleva otro tipo de cosas. Pues una vez que tenemos hecho el análisis, que habéis comentado un poco cuál es la situación, ahora vamos a cómo se implementa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos generar entornos seguros, inclusivos y emocionalmente positivos en el aula? Ariana, si quieres. Bueno, nosotros en la Fundación SM utilizamos un concepto, que es el concepto de la escuela que cuida, ¿vale? Para nosotros partimos en que este concepto, valga la redundancia, tiene 3 grandes pilares. El primero y lo más importante, analizar esta situación desde la perspectiva de la ética del cuidado, ¿no? Que de alguna manera traslada el cuidado al centro de la acción educativa, por no decir de la acción humana, porque lo podemos entender como un paradigma, ¿vale? En segundo pilar sería el que Leo dijo en la anterior pregunta, ¿no? Las relaciones, el espacio relacional dentro de la escuela necesario para que se produzca el aprendizaje y también para ese cuidado. Y el tercero, nosotros lo situamos en el ámbito de las competencias globales. No creemos que esté reñido la excelencia académica con la educación en valores democráticos, en el respeto, etcétera, etcétera. Para nosotros ese sería el prisma. Como hemos hablado de pilares, vamos con Leonfrio, que es el director del Colegio Santa María del Pilar. Bueno, yo creo que la construcción de los denominados entornos seguros también en el aula y en las relaciones pasa por la implicación de todo el ecosistema que interviene en la educación, ¿no? Y yo desde aquí apelo, por ejemplo, a la intervención de los padres, ¿no? ¿Qué falla cuando ocurren situaciones dramáticas que todos hemos vivido y hemos lamentado? Pues fallan unos padres que desconocen y que no comunican o no saben comunicar lo que está ocurriendo. Y ese fallo se transmite como una especie de robot al resto de los intervinientes en el proceso educativo. Fallamos los profesores, pues a veces incapaces de detectar ese niño, esa niña, ese adolescente que en silencio vive su propio drama, su propia circunstancia doliente, y luego fallan a veces también los compañeros, ¿no? Los compañeros en las relaciones que hablábamos antes que se establecen en los compañeros, pues fallan elementos que tienen que ver con lo de la ética y con el cuidado, ¿no? Hacerles conscientes de que el bienestar de una niña no es algo indiferente para el resto de los compañeros de la clase. Entonces, bueno, esa cadena de fallos consecutivos genera esa situación. Por tanto, en la intervención tendremos que recuperar esas intervenciones seguras. No se cuida en la escuela las relaciones con los padres y con las familias. Ese tema que en el informe al que hace referencia Ari es fundamental. Lleva siendo el lugar fundamental donde se dicen las cosas más importantes para la vida desde el año 84. El primer sitio es la familia y sigue apareciendo ahí como algo que no se hace. La familia ha cambiado, el contexto familiar, los modelos de familia, las situaciones han cambiado,
pero lo que no cambia es esa relación afectiva imprescindible del alumno, del adolescente con ese contexto familiar. María, tú que también trabajas en un colegio Pilar, trabajas en orientación en el colegio Nuestra Señora del Pilar, ¿cómo intentas crear ese entorno seguro? Recogiendo un poco lo que decía Leoncio, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, para nosotros la máxima es crear aulas que sean entornos seguros para los alumnos. Eso pasa por un aula donde equivocarse no suponga una vergüenza, que encuentre en el profesor un espacio de diálogo, de comunicación afectiva, que vea en la gestión del enfado, ya no solo en un aula con el profesor, sino en su casa, con los padres, una gestión del enfado adecuada. Yo no puedo pedirle a un niño que gestione bien la frustración, la tolerancia al fracaso, al error, a todo, si en casa no lo ve, si el profesor que tiene tampoco es un modelo adecuado. Al final pasa por crear entornos seguros, predecibles, de prevención, donde se sientan seguros, esa seguridad. Yo creo al final que la seguridad emocional precede a la seguridad cognitiva, y al final un alumno que se muestra seguro de sí mismo, creo que en los adultos pasa igual, es más competente, tiene más autoestima, tiene una capacidad de establecer relaciones sociales y personales sanas, y está seguro de sí mismo. Para mí es la clave. Y aprende más y mejor. Y aprende más y mejor. No hay aprendizaje sin bienestar emocional. Laia, tú lo ves así también. Absolutamente. Yo lo que diría es que para conseguir bienestar en las aulas lo debemos convertir en un propósito. Si no es un propósito, después muchas veces queda en papel mojado. Y cuando lo tienes como propósito, como muy bien se ha dicho aquí, tienes que centrarte en todos los elementos de la comunidad educativa. Tienes que formar a los docentes en competencias socioemocionales, tienes que optar por proyectos educativos que incluyan el bienestar como un objetivo, tienes que trabajar de manera específica, rigurosa y manteniendo en el tiempo las competencias socioemocionales del alumnado, y tienes que implicar a las familias, sumarlas al propósito, y todo esto con mucha paciencia, con mucho trabajo y con mucho propósito, teniendo la certeza de que cuando se cuida todo esto, los resultados son visibles y tienen un impacto directo también en el rendimiento académico. Susa, desde el ámbito de la psicología, ¿cómo nos preparamos para este fin común? Como comentaba Laia, si no está en el proceso no va a estar en el resultado, con lo que todo tiene que ser intencional, igual que el resto de las cosas que ocurren en un centro educativo. Como comentaban anteriormente, el que sea un espacio de cuidado es un espacio de seguridad, de pertenencia y de vínculo. Es decir, estos son los míos, que es donde me siento bien, donde puedo tener la oportunidad de equivocarme, pero donde también voy a aprender a gestionar los éxitos, que pueden ser compartidos con gente que sé que se va a alegrar. Y creo que además, más allá de gestionar por necesidad aquellas situaciones que pueden ser más vistosas, más alarmantes, la tarea fundamental de los centros educativos es la labor preventiva y de promoción. Fortalecer todas las capacidades y competencias de relación social, de generar motivos, de entender qué es lo que está ocurriendo y para qué sirve, de fortalecer este marco de relaciones y, por supuesto, como tú decías, se alimentan. No hay aprendizaje sin bienestar emocional, pero también el bienestar emocional, el bienestar psicológico repercute directamente en el aprendizaje. Ha introducido Laia una cosa que estaba dentro del siguiente bloque de lo que yo quería hablar, que os he comentado antes de que empezáramos el foro, que yo había tenido mucha vinculación, ¿no?, con el mundo de la educación, y muchas veces los profesores se transmitían, claro, en este nuevo contexto, en este nuevo paradigma, nosotros somos los que enseñamos, pero es que nosotros también tenemos que aprender. No solo la formación continua de los contenidos que hay que dar, sino de este bienestar emocional, ¿no?, que hay que preparar en las aulas. Y te decían muchas veces, ¿están los profesores preparados para esta nueva realidad? ¿O realmente hay que darles herramientas, hay que darles formación? Igual
Le voy a dar la palabra primero a Chusa, que ha acabado las otras. Sin duda. Sin duda que todos los procesos de actualización permanente, igual que lo hacemos en cualquiera de las profesiones, cambian las demandas, cambian las necesidades y tenemos que asegurar cuál es nuestra función. Seguir dando esa respuesta y con los estándares de calidad mejores. Pero claro que tenemos que ayudar en este sentido y cómo fortalecer esta propia capacidad y también este sistema de cuidado, no solamente para el alumnado, sino también de protección y de cuidado de los propios equipos docentes, de los equipos de orientación y de los equipos directivos que les dejamos frente a una nueva realidad, muchas veces sin tiempo, muchas veces sin red y muchas veces sin esa capacidad o percepción de capacidad de que lo pueden afrontar. En este caso, además del trabajo que es fundamental, porque además son las relaciones significativas que se establecen con el alumnado, son con las personas que tienen de referencia todos los días, no con agentes externos como puedo ser yo en un centro educativo. Pero imaginaos que simplemente un docente que lo incorpore como propósito, que sea capaz de generar motivo. Hablo del ámbito más estrictamente académico, que fortalezca la percepción y el convencimiento de ser competente, que acompañe en los logros y también en los fracasos. Eso es estar haciendo un trabajo fundamental y fuerte con el bienestar emocional. No hay que hablar de emociones, sino que todos los factores nos orienten a conseguir este objetivo que tiene que ser común y compartido. Laia, tú que has introducido el tema. Yo creo que la formación de los docentes es un elemento clave para imaginar centros con bienestar por dos motivos. El primer motivo porque su desarrollo emocional es un factor protector. Les hace más sostenibles y con una vivencia profesional con más satisfacción y más sentido. Y por otra parte, no debemos olvidar que el desarrollo emocional del docente es la herramienta más significativa para el desarrollo emocional del alumnado. Así que formando al profesorado le estás dotando de una sostenibilidad que necesita por la complejidad del día a día en el aula y además le estás convirtiendo en el motor de desarrollo emocional del alumnado. Así que yo trasladaría la formación a los grados universitarios, donde se forman los docentes futuros, porque tenemos una cantidad ingente de evidencia empírica que nos dice que es importante que los docentes sean competentes emocionalmente, el impacto que tiene esto en las aulas. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para decir, esto es muy importante. Pero yo me pregunto, ¿por qué en los grados de formación de los futuros docentes no hay un trabajo específico de desarrollo de las competencias emocionales? Yo hice el máster de profesorado y no nos dieron nada de esto. Ya te lo digo. Ariana, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laia. Sobre todo, bueno, nosotros hemos explorado mucho la necesidad que tiene el profesorado de desarrollar herramientas para su propio autocuidado. O sea, eso es lo que sale también en nuestras investigaciones. Y ellos asimismo lo reconocen, ¿no? O sea, si yo no estoy bien, va a ser absolutamente imposible que yo cree un buen clima, un espacio protector dentro del aula. Y también, fruto de esta idea, también pensamos que actualmente, sé que no voy a coger la parte por el todo y hay centros diferentes y tal, pero actualmente pensamos que el docente sigue trabajando demasiado solo. Y en este tema creemos que es clave no fijarnos en la figura individual del docente, sino en el equipo docente. O sea, para nosotros ahí también es una de las claves. Para este tema, desde luego, pero en realidad para todo en general en un centro. O sea, un docente por sí solo no hace nada. O sea, las claves están en los equipos. Que nos hablen desde 2 colegios qué están haciendo para formar, para ayudar y para darles esas herramientas a los docentes, ¿no, Leoncio? Empecemos por reconocer que también los docentes sufren y padecen malestar emocional, ¿no? Las incapacidades transitorias de una institución a la que yo pertenezco y que tiene 2.700 profesores, las ITES, esas incapacidades transitorias
en las que podemos atisbar, porque por protección de datos no se puede acceder a la razón Sí, de la última de esa baja, lo que tiene que ver con problemas emocionales, con bajas por depresión, bajas por incapacidad para enfrentarse a lo que le está ocurriendo en el aula, en la institución en la que yo pertenezco se ha multiplicado por 5 en los 2 últimos años. Es decir, alcanzando un nivel que yo no lo he conocido. Yo no lo he conocido en mi historia educativa. Por tanto, también el cuidado del profesorado, también la atención de esos profesores y de esas profesoras en esa situación se convierte en una prioridad a la hora de la gestión de los centros educativos. Y luego yo creo que los 2 elementos fundamentales que no tenemos, que no hay, es la formación, en línea con lo que habéis dicho tanto Chusa como Laia, formación específica para la gestión de tus propias emociones y de las emociones que se generan dentro del aula, y la intervención coordinada del equipo, bien de curso, bien de ciclo, con el departamento de orientación. Yo soy los que conocí los pakistaníes. Los pakistaníes se llamaban a los orientadores, a los primeros orientadores que llegaron a los colegios y todos decían Pakistán ahí. Eso eran los pakistaníes cuando llegaron esos orientadores. Y hoy día yo no concibo una intervención educativa medianamente seria sin un departamento de orientación articulado, con capacidad de intervención, con propuestas para atender a los alumnos. María, defiéndete de esta concepción de pakistaníes. Yo quiero pensar y pienso que hemos evolucionado mucho en eso, gracias a Dios, con ayuda de los equipos directivos también, porque formar a los docentes pasa por unos equipos directivos que apuesten por formar en competencias que desarrollen la emoción en ellos. Hay docentes que vienen al servicio de orientación, están desbordados, no saben qué hacer, tienen un malestar que no pueden cuidar. También tenemos a padres que se sienten desbordados. Para mí los docentes son los ojos del aula. A mí me vienen y son las personas que detectan los síntomas de alerta, los que ven a un niño que tiene retraimiento social, que está aislado, que tiene apatía, que tiene tristeza. En términos más graves, también conductas mucho más serias, como tenemos ahora ansiedades generalizadas, conductas autolesivas, pensamientos depresivos. Son los ojos del aula, son los primeros que vienen a un servicio de orientación y te piden ayuda. El servicio de orientación tiene que ir de la mano con el profesor, tiene que ir de la mano con la familia. Somos un triángulo, no podemos soltarnos. Y desde ese enfoque, con carácter preventivo, con carácter formativo, es como podemos ayudarnos todos. Si no, no es viable. O sea que ya no sois islas, afortunadamente, ahora Claro. trabajáis en conjunto Efectivamente. para abordar ese bienestar emocional Así es. del docente. Pasamos al del alumno. ¿Cómo se aborda o cómo debe abordarse? Ha dicho Laia antes, en la universidad, igual tendría que haber una formación específica para los docentes, para la gente que se está formando para esto. Y en la escuela tendría que haber una asignatura de educación emocional, tiene que ser de manera transversal. ¿Cómo lo veis? Yo creo que hay que combinar dos modelos. Hay que abordar de manera específica todavía y crear tiempos y espacios para hacerlo de manera muy específica, pero hay que meterlo de manera transversal. Al final, pues programas y proyectos educativos y didácticos como el de Matices, que desarrolla de manera integral, o sea, que el aprendizaje con la educación emocional y lo convierte, que lo puedes trabajar en la cotidianidad del día a día en las aulas, pues es oro. Porque al final pues hay alumnos competentes, no solo se dedican tutorías individuales únicas en un momento para abordar eso, está en el día a día, en la cotidianidad. Tenemos aulas donde encontramos dinámicas grupales y desde muy pequeñitos, no solo en la adolescencia, porque parece que el peso o el grueso del malestar emocional se encuentra en la ESO y en bachillerato. Desde primero de infantil, en los colegios y en la red marianista, en la nuestra, en mi propio colegio, se empieza a trabajar con talleres emocionales con niños que tienen 3 años. Eso es cultura, eso es enseñar desde abajo. No podemos esperar que un niño de segundo de bachillerato
tenga unas buenas herramientas emocionales si no lo hemos educado en eso. Yo creo que es fundamental. Claro, no podemos empezar con 16 años de pronto con una asignatura, con un temario que hable de esto, Totalmente. ¿no? Ariana, como hablaban de matices, ¿no? del programa. No, está totalmente de acuerdo. Bueno, yo voy a responder más desde de los estudios de juventud, qué necesidades los propios jóvenes detectan a este respecto, ¿no? Y ahí es muy indicativo, lo voy a poner a modo de ejemplo simplemente, ¿no? Pero en otro estudio que realizamos sobre jóvenes y amistad, cómo ellos gestionaban las relaciones de amistad, entendiendo, y es algo que también aparece en el informe de Jóvenes Españoles, que cada vez cobra más relevancia los espacios íntimos para el bienestar del alumnado, de los jóvenes en general. Por espacios íntimos, pues me refiero a la familia, que lo citábamos como gran referente, pero los amigos son fundamentales también a la hora como factor protector también del bienestar, ¿vale? Y justamente ellos nos decían, mirar, creemos que la sociedad en general se nos ha educado mucho para gestionar, por ejemplo, una ruptura. Cuando como adolescentes y jóvenes sabemos que en el apartado del amor romántico, pues a nuestra edad todavía vamos a tener mucha trayectoria y quizás le restaban peso, pero dice, pero es que nadie nos está aprendiendo a gestionar la pérdida de una amistad, por ejemplo. Y para nosotros es un tiro en nuestra línea de flotación. Es un duelo para el cual nosotros no tenemos herramientas. Y ahí puedes entender cómo cuando empezamos a hablar de la soledad no deseada, que toda la sociedad teníamos en la mente, que seguramente era un problema que afectaba especialmente a los adultos mayores, y cómo cuando empiezan a hacerse estudios sobre esto, da la campanada que no, es precisamente los jóvenes donde se sitúa ese problema, ¿no? Y nos decían en este mismo estudio, es que nosotros, si hay algo que aprendimos en la pandemia, podemos destacar que tuvimos que aprender a gestionar la soledad, que hasta este punto nadie tampoco nos había preparado para ello. Espero no haberme ido mucho del tema, compañero. No, pero bueno, Lo que pasa que es, vamos, por reforzar lo que estás diciendo, ¿no? Y ante la pregunta de Chema de si esto tiene que ser específico de una materia o tiene que ser transversal. Yo creo que claramente tiene que ser transversal, ¿no? O sea, y además longitudinal, como ya también ha dicho María, ¿no? Es empezar en infantil y termina en el bachillerato y supongo que en la edad adulta. Pero sí que es necesario en los centros educativos que exista una figura que de alguna manera asuma la coordinación, el liderazgo y el seguimiento de todo el trabajo de construcción emocional, ¿no? Formalmente todos los colegios tenemos que tener un coordinador de bienestar, ¿eh? Por cierto, un coordinador al que le pones el nombre y no se sabe de dónde va a sacar ni recursos ni tiempos porque nadie le ha dotado de nada para poder ejercer esa coordinación de es alguien del bienestar. propio centro vuestro. No, lo tenemos que nombrar formalmente en los documentos oficiales en los que estableces la estructura colegial de organización. Esa figura tiene que existir. Y cuando le dices funciones, no se preocupe, que yo le encuentro muchas, pero va a tener alguna liberación de horas, va a tener alguna capacitación, va a ser una vía de desarrollo profesional para esa persona. Eso la administración No lo concibe. no lo concibe. Y sin embargo, estamos poniendo el acento en que ese tema es central, ¿no? Yo insistiría, tiene que ser transversal, longitudinal y coordinado por una figura o un equipo que ayude a que eso sea una realidad en el centro. Desde un Instituto de Ciencias de la Educación, tú lo ves de la misma manera. Bueno, básicamente tenemos en general en el mundo 20 años de bagaje empírico que nos dice que para conseguir un buen desarrollo emocional debemos trabajar transversalmente y específicamente. El trabajo transversal se consigue ¿cómo? Con docentes emocionalmente competentes y con proyectos educativos, como muy bien decías tú, que incorporen un eje de bienestar como objetivo. Y el trabajo específico, estamos hablando de competencias, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para tomar conciencia. Imaginaros que la competencia lingüística nos propusiéramos trabajarla solo de manera transversal. ¿Verdad que nos parecería extraño? Cuando se dé la situación o cuando... Las competencias emocionales son competencias. Y si tú quieres un alumno que cuando salga de tu escuela
sea un alumno emocionalmente competente, aparte de empezar desde primero de infantil, también es muy importante, igual de importante, dedicar un tiempo específico al desarrollo específico de las competencias emocionales a través de programas rigurosos y específicos que sirvan a este propósito. Hay casi consenso, Chus es la última en hablar. Y me lo ponen fácil. Claro. Totalmente de acuerdo, que hay que atender a las situaciones que se puedan dar de una forma específica, pero que tiene que estar integrado en la vida del centro. Cuando se reduce a dinámicas puntuales, pierde potencia. Cuando se hace con profesionales externos en la semana del bienestar, pierde potencia. Y ojalá que solamente fuera que pierde potencia, porque en algunos casos puede ser incluso contraproducente esta vorágine o esta necesidad o urgencia de tener que dar respuesta a una demanda social que os hacemos y os lo ponemos en la puerta del centro educativo y decimos, y ahora ya vais a ver. Hay veces que nos hace actuar con propuestas que pueden ser poco rigurosas, que no están incorporadas en la vida del centro y que puedes incluso focalizar la atención en algunas cuestiones que antes ni siquiera estaban. En eso también hay estudios con grandes volúmenes y grandes muestras y con un estudio longitudinal que dice que están peor. O sea, que los propios autores dicen los resultados han sido decepcionantes. Porque hemos utilizado algunas estrategias que en aislado, en vacío, dices, probablemente funcionan, pero que cuando la aplicas en un contexto real, sin tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está en la vida de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes, esos jóvenes, pues estás dando un toque a un reloj que empieza a funcionar. Entonces hay que ser cuidadosas, hay que actuar con rigor y manejando estos dos planos. El caso es que, claro, habláis de que tiene que ser transversal, eso supone que todo el mundo tiene que estar implicado en esto y Ariana, que además ha estudiado el tema, hablaba de herramientas, pero más allá de este coordinador que nos ha contado Leoncio y tal, ¿tenéis las herramientas al alcance de la mano para conseguir este bienestar emocional? Porque también estaba hablando Chusa de programas. ¿Hay herramientas para que todo el centro escolar entero esté involucrado en mejorar este bienestar emocional del alumnado? La pregunta sobre las herramientas, yo creo que se la voy a trasladar a mis compañeros de mesa que están más cualificados para respondértela. Yo vuelvo a hablar nuevamente de las necesidades que nos hace llegar el profesorado o el alumnado. Y en opinión del profesorado no son suficientes. Cuando hablo del profesorado es en base a un estudio cualitativo que hicimos recientemente sobre ello, ¿no? Sobre todo fuimos a visitar centros de diferentes contextos y en aquellos centros donde, especialmente además de contextos altamente vulnerables, lo que echaban de menos también en este punto era la ausencia de la administración pública. O por lo menos que los recursos no llegaban a cubrir la necesidad que ellos tenían. Hablaban, por supuesto, por un lado de la formación, pensaban que la formación que ahora mismo tenían, ya bien desde el origen a la que estaban recibiendo, no para nada atendía a esa necesidad, pero también hablaba de dispositivos de apoyo. Al final ellos nos decían, nosotros solos no podemos hacer la guerra, por llamarlo de alguna manera, que no es a lo mejor el apelativo necesario. O sea, necesitamos también dispositivos de apoyo por parte de la administración pública con profesionales especializados en esto. Y bueno, pues la gran mayoría, y vuelvo a decir, especialmente de estos contextos de colegios en alta vulnerabilidad, para ellos no eran suficientes. Le voy a preguntar a Leoncio. Por supuesto que no hay suficientes instrumentos al alcance si no hay una planificación de esa intervención de instrumentos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el proyecto educativo de Matices puede ayudar, ¿no? Que todos, en todas las áreas puedan recurrir a estrategias que ayuden al desarrollo emocional. Eso es bueno, eso es muy bueno, ¿no? A mí me parece que junto con eso sí que hay que darle relevancia a otros elementos que intervienen en la educación de un niño, como son los tiempos extraescolares. Es decir,
El niño pasa 5 o 6 horas diarias en el desarrollo escolar, pero luego tiene una tarde, tiene unos momentos de extraescolar que en muchos de ellos, desgraciadamente, refuerzan los elementos negativos que ha habido en lo escolar, ¿no? En algunos casos, también hay que decirlo, les sirve para compensar, ¿no? Y es exitoso en lo extraescolar lo que le compensa lo que sufre en el ámbito escolar. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con lo extracurricular o extraescolar no está suficientemente cuidado en nuestra sociedad, ¿no? Se utiliza como aparcamiento, se utiliza como elementos de conciliación y no se le da el valor educativo que tiene. Entre otras cosas, por algo que también decía y dicen los informes de la Fundación SM, que es que el primero hemos dicho que es la familia. El primer lugar donde se dicen cosas importantes y me afectan a mi vida es mi familia. Pero el segundo lugar eran mis compañeros, es decir, aquellos a los que yo considero mis pares, mis iguales, ¿no? Y ese ámbito que normalmente suele ocurrir en lo extracurricular no se está cuidando. A ver, María, estamos hablando de herramientas. Pide. Yo, por pedir, pido. Herramientas tenemos, Sí. pero necesitamos muchas más. Eso también tenemos que tener de nuestro lado a la administración porque tenemos un tope. Pero hay que trabajar con las que tenemos. Para mí es importantísimo, no es porque yo sea orientadora, los servicios de orientación de los colegios tienen que ser guía y acompañamiento para todos los equipos docentes, para los tutores, que nos vean como un elemento de ayuda, que vengan a nosotros a acompañarles en el día a día, a aconsejarles, a darles pautas de actuación en relación también y unidos con los padres, con las familias, y dar esas herramientas para que en un aula haya, pues, por ejemplo, tutorías que trabajen como de manera transversal la educación en valores, la educación emocional, que dentro del proyecto de acción tutorial haya un recorrido y un grueso importante, que haya talleres y escuelas de padres donde también se aborde esto, que traigamos a especialistas que hablen de este tema, que concienciemos a toda la comunidad educativa. Ahí el servicio de orientación tiene mucho que unir, porque al final creo que es un departamento que es muy potente a la hora de poder, pues, ayudar a los docentes, a las familias, a los alumnos, y hacemos lo que podemos, porque también intentamos cuidar, es nuestra función, es nuestra labor. También tenemos que ser cuidados nosotros, pero bueno, yo creo que parte de tener servicios de orientación potentes y a una comunidad educativa con formación en competencia emocional. ¿Vosotros ya habéis detectado alguna herramienta o algo que se necesite específicamente para buscar el bienestar emocional? Yo estoy muy de acuerdo en que herramientas las hay. El tema es que sean herramientas que hayan sido probadas, evaluadas, que tengan sentido en el contexto donde se desarrolla, que sean, yo ahora me centro en el desarrollo emocional del alumnado, que sean programas rigurosos basados en modelos validados que se puedan evaluar y que tengan una distribución de objetivos y contenidos adecuados al desarrollo del alumnado desde que tenga 1 año hasta que salga de la escuela, con una distribución lógica de estos contenidos y de estos objetivos. Esto cuesta más de encontrar. Aún así, yo os invito a conocer el programa Look Inside, que juntamente con Matices cuidan el desarrollo emocional. Explicarnos un poco Look Insight y Matices para la gente que no lo conoce. Vale. ¿En qué consiste? Hemos hablado hace un momento que tan importante es el trabajo transversal y longitudinal. Me ha gustado mucho esta aportación, como el trabajo intensivo. Tenemos que plantearnos Matices como esta herramienta transversal, mejor si va acompañada de la formación del profesorado, que en el día a día del alumnado, en todas sus unidades, en todo el despliegue del trabajo, tiene un eje del bienestar con recursos pequeños pero significativos del día a día tanto del alumnado como del profesorado.
Y después, otra cosa es este trabajo específico del desarrollo de las competencias emocionales, que ahí estaría el programa Look Inside, que es un programa de desarrollo socioemocional desde 3 años hasta 16, riguroso, avalado y evaluado, que se centra en el desarrollo de las competencias emocionales del alumnado para que ese alumno que tenemos en el aula, sea cual sea su edad, establezca relaciones positivas de crecimiento con sus procesos emocionales, consigo mismo, con los otros y con sus vidas. ¿Queréis añadir algo o...? Pues entonces le quería preguntar a Chusa desde su punto de vista, porque claro, estaba hablando Laia de que todos estos programas específicos y tal tienen que estar testados, porque en esto no vale el ensayo-error. No. No vale en esto tampoco, y mucho menos porque estamos jugando con algo que es central en la vida de las personas y además con unas edades en las que tenemos que ser muy certeros a la hora de desarrollarlo. Yo se lo he comentado antes y no puedo estar más de acuerdo en este manejo de los dos planos, porque también preguntabas antes, ¿cómo podemos generar esta cultura de centros? Entonces, con este tipo de programas también tenemos que facilitar, como habéis dicho antes, todo el trabajo a los docentes. Por un lado, con herramientas que dices, igual no se te ocurre nada, pero si sigues todo este camino se va a poder hacer. También disminuyendo la gestión de la incertidumbre de los propios equipos docentes, fortaleciendo, no puedo estar más de acuerdo contigo, los departamentos de educación. Perdón, los departamentos de orientación como fuente de conocimiento experto que nos va a ayudar a gestionar la cotidianidad, pero también aquellas cosas que van a ser más excepcionales. Y me he quedado enganchada con algo que tú has contado antes, o sea, preguntabas antes con esto de la cultura de centro. En eso también, todas las personas que estáis aquí sois expertas en educación y sabemos cómo se cambia la cultura de una organización. Igual que somos ejemplos y modelos con el alumnado, con los niños y con las niñas, también es un mensaje muy potente de centro en coordinación de los equipos directivos, los equipos docentes, los equipos de orientación, es decir, es que aquí somos los que llevamos la camiseta de raya. Entonces, si las llevas así, vamos a ver, o sea, ese sentido de pertenencia, ese sentido de orgullo, de que además es que cuando sois equipos directivos de centros y decís el nombre de vuestros centros, el decir, y aquí hacemos las cosas bien. Tenemos nuestras lagunas, nuestros procesos de aprendizaje, eso también es un elemento motivacional súper potente, el de estamos trabajando, incorporando esto de una forma profesional, con rigor, estable y coherente. Y esto engancha, perdona que también, o sea, me queda enganchada en dos cosas, en cuando ha abierto las puertas de los centros a esta comunidad educativa que no es solamente la familia y el alumnado y los equipos de centro, sino al contexto externo, al contexto social, a los amigos y a las amigas, pero también a todas aquellas cuestiones, entidades, asociaciones, ofertas, servicios que hay en el entorno. Al entorno. Que igual también tendríamos que aprovecharlo más. Lo tenía aquí apuntado en estas Perdón. tarjetas fantásticas que me han preparado en eventos, y era introducir un elemento que acabas de nombrar tú, del que no habíamos hablado tanto, y es la familia. La familia, cómo se implica en este propósito compartido, porque, claro, esto no se trata solo de alumno-docente, estamos hablando de que se trata de persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se implican las familias en este fin? Ariane, si quieres. Bueno, yo voy a empezar un poco partiendo del diagnóstico, ¿no? Sí. Creo que ha salido así brevemente también antes en la conversación. Nosotros sabemos que a día de hoy la relación con las familias es uno de los factores estresores del profesorado. Está también el bienestar socioemocional del alumnado, gestionar las necesidades educativas especiales también en el aula, pero la relación con las familias ahora mismo es un factor estresor. ¿Por qué es un factor estresor? Bueno, no voy a adelantar nada muy nuevo, ¿no? Pero al final el profesorado lo que se siente por un lado es que no se respeta su conocimiento experto en el aula, ¿no?
No significa que tú no puedas, digamos, charlar con un profesor acerca de cómo se está trabajando en el aula, no quiero decir eso, pero esa falta de reconocimiento experto es algo que al profesorado pues le está generando ahora mismo pues mucho estrés al respecto. No encuentran ven que la colaboración es dificultosa en este aspecto. Y ya ampliándolo un poco más, piensan que esto es generalizable porque al final la profesión no goza del reconocimiento social que debería tener. Y esto hace que la profesión docente cada vez sea una profesión menos atractiva. Y eso también aquí es de lo que habla también el Informe Mundial de Docentes. Ahora mismo, en términos generales y a nivel mundial, hay una carencia de profesorado, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que a partir de nuestros estudios muestra la realidad actual. Ahora, herramientas de trabajo con la familia, yo creo que ya han salido, por ejemplo, ideas ahí como escuelas de padres y tal, desde las que se puede trabajar. Yo creo que mis compañeros de mesa ahí sí que van a poder ampliar el tema. Le voy a dejar hablar a Chusa porque siempre la dejo para la última y así Porque es fácil. claro, y es la que ha introducido el tema familia, ¿no? Bueno, en este sentido, una vez más, o sea, es que tiene que ser todo coherente y también, y esto lo sabéis desde los centros educativos con mucha claridad, que no podemos tratar las familias como un ente homogéneo. Este factor estresor es seguro para los docentes, pero también probablemente para las familias. Hay algunas que nos hacen algunas demandas o algunas peticiones más elaboradas o más expresas y lo que nos están pidiendo no es información, sino que es orientación, y hay otras que no pueden, no saben. También están desbordadas como los docentes y como los chicos y las chicas, y que quizá también en algún momento el acercarse al sistema educativo les coloca en una situación de evaluación. O sea, esta corresponsabilidad hay muchas veces que se entiende como coculpabilidad. ¿Quién tiene que poner el acento? Entonces, también para ellos es el manejo de algunas situaciones que se están provocando, que también viven en la misma época de incertidumbre, de vulnerabilidad, de falta de capacidad y de certeza, también es complejo. Pero sí que es cierto que por supuesto que hay que integrarlas. Y ahí también, desde el punto de vista profesional y recuperando este papel de experiencia y de expertise, tenemos que diferenciar y establecer también nuevas estrategias. Igual tenemos que pararnos un poquito a pensar. Ya hemos visto que cuando les convocamos, regulín, las escuelas de familias vienen los que necesitan algún matiz, pero lo gordo ya se trae de casa y es el problema que siempre decís desde los centros. ¿Cómo llegamos a los que no llegan? A los que no llegamos habitualmente y probablemente lo puedan necesitar He más. visto que Leoncio se lanzaba a hablar, he ido a hablar de las familias. Claro, es el elemento, para mí es el elemento esencial de trabajo de un colegio, junto con la centralidad de esos alumnos, ¿no? Hay que recuperar, a mí me parece que el gran pilar en las relaciones familia-escuela es la confianza mutua. Entonces, cualquier estrategia, cualquier intervención que refuerce, que apoye, que elimine fantasmas, que ayude a ese fortalecimiento del pilar de la confianza mutua, ayuda. Y no tiene por qué ser una escuela de padres, no tiene por qué ser necesariamente reuniones a las cuales les pilla a todo el mundo estresado, puestas a las 6 de la tarde cuando tengo que hacer no sé qué tareas. Hay yo creo, muchos elementos, muchas estrategias para que ese pilar de la confianza mutua se establezca como eje vertebrador de un colegio, de una escuela. Y bueno, todos estaremos de acuerdo en que la confianza es mutua en cualquiera de las tareas, de las empresas, de los proyectos que tenemos en nuestra vida. Bueno, pues si este es un proyecto esencial, que es el crecimiento, el desarrollo de un niño, de un adolescente, no pueden aparecer distorsiones por la desconfianza de los que intervienen ahí. A ver, él a la derecha, ¿lo que opináis? Para mí es una riqueza lo que estás diciendo. La confianza con las familias es fundamental. La familia es la primera responsable, no la última. Hay una corresponsabilidad, familia, escuela, sociedad.
a veces nos encontramos a padres que están muy desbordados, pero porque la sociedad tampoco ayuda a conciliar vidas y modelos de crianza y de trabajo que son excluyentes para poder hacer un buen abordaje de padre con tus hijos, que llegan muy tarde, jornadas laborales muy extensas, trabajos y vidas muy exigentes. Y yo me encuentro a padres que me dicen, es que yo llego a las 9 de la noche a mi casa de un trabajo. ¿Cómo concilias eso con recoger a tu hijo? Yo voy al día a día, a recoger a tu hijo, a estar con él, a ayudarle a hacer unos deberes, a jugar con él. Están desbordados, ayudamos en lo que podemos, damos pautas, pero es que esto pasa por cambiar también eh, la sociedad. O sea, al final tiene que ser algo pues inclusivo en todo, en las escuelas, en la sociedad, en las familias, y que haya un cambio estructural que lleve a todos y nos lleve a todos a ser mejores padres, a ser mejores educadores, a ser mejores personas y tener ese tiempo de calidad para poder hacerlo. Y entonces eso hace también ya que sea más difícil que las familias se involucren en lo educativo. Yo creo que la pandemia tuvo un papel, la capacidad de movilizarnos en presencia y físicamente ha quedado muy dañada desde entonces, y nada puede sustituir una presencia física, también en términos de confianza. También creo que las familias tenemos que recordar como familias que la familia es el primer entorno de influencia, y que de una forma u otra, si decíamos que el desarrollo emocional de los docentes es el motor del desarrollo emocional de los alumnados, el desarrollo emocional del padre y la madre, doble motor. Por otra parte, por todo lo que se ha dicho, yo me voy a centrar en una cosa muy simple, que es que solamente con que las familias cuidaran los hábitos saludables de sus hijos, dormir 8 horas, comer bien, hacer ejercicio físico, contacto con la naturaleza y restringir y regular adecuadamente la exposición a estímulos digitales, la mitad del malestar que tenemos en las aulas hoy en día, o una parte muy importante, desaparecería. Lo que quiero decir es que a veces parte del problema es mucho más sencillo o más que sencillo, se centra en cosas mucho más básicas de lo que podemos imaginar. Así que las familias, primer contexto de influencia, yo creo que con la confianza buscar sí maneras nuevas de atraerlas a las escuelas para formarse, para sensibilizarse, etcétera, etcétera. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Yo, claro, como os dedicáis a la educación, se me ha pasado todo muy rápido, ha sido todo muy, muy didáctico. Entonces, para acabar, me gustaría que cada uno de vosotros hiciera una reflexión sobre la educación emocional, qué retos se plantean, en qué punto estamos. Ariana, si Bueno, quieres. si queréis, empiezo yo. Bueno, yo diré 2, aunque sé que es tremendamente limitado y fragmentario, ¿no? Iba a decir, por un lado, yo creo que se puede hacer más todavía en lo referente a la escucha al alumnado, y no solo la escucha activa, sino también su involucración en este tema a la hora de buscar sus propias soluciones. Creo que por ahí todavía queda un camino por recorrer. Y sin que esto, aunque bueno, pueda parecer contradictorio, creo que también en una cuestión que dijo Chusa que me parece fundamental, también no sé si es dar un paso hacia atrás, creo que no lo es, pero también hacer trabajo en el sentido de decir, bueno, no patologicemos lo que no es una patología. Y creo que ahora mismo, o yo normalmente cuando hablo con jóvenes sobre esto, es algo que está a flor de piel y que automáticamente se van a eso, a patologizar lo que es en sí una falta de gestión de una emoción, que ahora mismo pues está produciendo tristeza, un sentimiento que les incomoda. Entonces yo creo que por ahí, no sé si lo diría como un reto, pero creo que hay que hacer trabajo por ahí también. Y luego voy a insistir en otra de las cuestiones, ¿no? El profesorado.
cuidado al profesorado. O sea, creo que ahora mismo, en el último estudio también que hicimos sobre esto, del estado emocional del profesorado, empezamos a tener cifras alarmantes. O sea, aproximadamente 35% del profesorado en España, una muestra representativa, mostraba síntomas compatibles con el estrés, con la ansiedad. Se sentían sobrecargados y empezaban como nosotros interpretamos como fórmula de autoprotección a empezar a ver su labor, su trabajo desde la distancia emocional. Y eso a nosotros nos parece un riesgo aquí, ¿vale? Pero desde luego es fruto también de una situación que ellos están viviendo. Entonces, yo creo que también, como segundo reto, cuidar mucho a los docentes en este aspecto. María. Yo creo que es fundamental, me uno también a tu mensaje y pienso, para cerrar, creo que en el proyecto educativo de un centro tiene que haber un plan de convivencia que apueste por cuidar la educación emocional y un plan de atención a la diversidad que apueste por la inclusión y que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado. Como cosa también muy importante, me quedo con la relación familia-escuela, con esa confianza de la que hablábamos y con la corresponsabilidad que comparte una sociedad con las familias y con los contextos educativos, con la escuela. Leoncio, ¿qué conclusión llegas? Yo, como reto, ya ha salido antes y insisto en él, en el específico sobre el cuidado emocional, convertirlo en algo transversal, longitudinal y cuidado o coordinado con responsabilidad por parte de alguien, del departamento de orientación, de alguien desde el equipo directivo, pero que sea algo explícito. Y luego, en cuanto a los problemas, digamos, laterales o colaterales que aparecen en el desarrollo educativo, yo insistiría mucho en recuperar todo lo que tiene que ver con lo comunitario, la fuerza de lo comunitario, de la experiencia de ayuda mutua, de cercanía mutua, de que yo hoy puedo recoger a nuestros hijos y convivo con ellos, mañana lo haces tú y los míos conviven con los tuyos. Es decir, de alguna manera recuperar algo que también nuestra sociedad fomenta en exceso, que es el individualismo, el cada uno sacarse las castañas como puede, y sin embargo entre todos podemos ayudarnos a superar, bueno, pues lo que es el día a día, ¿no? Lo mismo que aquí ahora mismo nadie de nosotros sabe más que la suma de lo que sabemos todos, bueno, pues eso, hacerlo también en el cuidado y en el desarrollo, digamos, de los sentimientos de los alumnos. Laia. Yo lanzo un mensaje esperanzador. Yo creo que sí que es absolutamente plausible. Sí contempla la comunidad educativa entera, cuidándola toda. Y por otra parte, el proceso no es ni fácil ni cómodo y necesita de rigor, de tiempo y de mucha paciencia y de trabajo bien hecho. Cuando esto se da, los resultados también a todo nivel, desde el desarrollo humano del alumnado al impacto que esto tiene en el rendimiento académico, en las relaciones personales, en el sentimiento de pertenencia, en todo aquello que al fin y al cabo nos hace más humanos y que requiere de un trabajo específico. Se te dejo para el final otra vez, pero pones el broche final. Pues yo hablaría de dos cosas que son sencillas de decir y un poquitico más complejas de hacer. Prevención y red. Prevención en este papel y en esta función de fortalecer todos los elementos protectores, los que ya hemos dicho a lo largo de este rato que hemos compartido. La seguridad, la pertenencia, la confianza. Y luego, por otro lado, la red. Esta ampliación al contexto comunitario, pero también como elemento que nos va a ayudar a hacer mejor el papel que nos ha tocado en este sistema. Redes de aprendizaje entre equipos docentes, redes de intercambio entre los equipos de centro, los equipos de lo que hablabais, de ciclo. Esta red de soporte entre familias, que puede ir desde lo más cotidiano a yo hice esto, y redes de aprendizaje entre centros educativos.
de qué cosas nos están funcionando, porque al final operamos en el mismo contexto, con problemas muy similares, con algunas características específicas dependiendo de dónde nos ubiquemos o de cuál sea el perfil, pero que el reto es gordo. Y tenemos, tú lo has dicho ahora, o sea, en todos juntos vamos a saber hacerlo mejor que con nuestro posicionamiento individual. Y además de por capacidad, porque no podemos perder tiempo. O sea, y la prevención cuesta. La Pues no muchas prevención. gracias a los 5. Quería decir que Ariana, que ha compartido la percepción que tiene la comunidad educativa de que su trabajo está peor considerado que antes, y yo creo que es una percepción que se tiene en la educación, pero que fuera está muy valorada y que hay mucha gente que valora mucho lo que estáis haciendo en las aulas, y más en este tema en concreto que nos ha traído de aquí, que es el bienestar emocional de los alumnos. Algo que nos ha quedado muy claro es que es un reto de todos, que es un reto común, que es algo transversal, que no se puede dar a través de una asignatura, de un día, de una persona, y el transversal no es solo del centro, sino que nos compete a toda la sociedad, no solo a las familias, sino también al entorno. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta el próximo foro. Gracias.